¿Por qué cambia la fecha de Semana Santa cada año? Todo se remonta al Concilio de Nicea, en el año 325. Allí se decidió que la Pascua cristiana se celebraría el primer domingo después de la luna llena, que sigue al equinoccio de primavera. Así, aunque la Semana Santa parece moverse, en realidad sigue un patrón lunar. Esta decisión marcó un antes y un después. Unificó a los cristianos en una misma celebración, sin importar la región donde vivieran. Aunque a veces pensamos que Pascua y Semana Santa son lo mismo, en realidad, tienen orígenes y significados distintos. Los judíos celebran la Pascua para recordar su liberación de Egipto. Los cristianos, en cambio, conmemoran la muerte y resurrección de Jesús. Sin embargo, ambas festividades están conectadas. Por el tiempo en que sucedieron. Y por una cena muy especial, que lo cambió todo. La Semana Santa es una de las celebraciones más antiguas y arraigadas en la historia de la humanidad. Aunque es conocida principalmente por su significado religioso, también es un fenómeno cultural, con profundas raíces en la historia, el arte y las tradiciones de muchas civilizaciones. Lo que muchos no saben, es que la Semana Santa está profundamente conectada con la Pascua judía. De hecho, la última cena fue, según el Evangelio, una cena pascual. Y así como los judíos celebran la liberación de Egipto, los cristianos interpretan la muerte de Jesús como una liberación espiritual. El calendario judío marca el mes de Nisán como el comienzo de un nuevo ciclo. Fue en este mes cuando, según la tradición, Moisés condujo al pueblo hebreo fuera de Egipto. Y es en este mismo mes, que Jesús celebró la Pascua con sus discípulos, justo antes de su arresto. Así, el mes de Nisán conecta profundamente el relato judío del Éxodo con el relato cristiano de la Pasión. La Pascua cristiana nace inspirada en el Pesaj, pero con un enfoque distinto, la liberación espiritual. La Pascua es una celebración central tanto para el judaísmo como para el cristianismo. Pero sus significados son distintos. Veamos más de cerca estas dos versiones de la Pascua, su historia, símbolos y evolución. En el año 325 después de Cristo, se decidió que la Pascua cristiana se celebraría el domingo siguiente a la primera luna llena posterior al equinoccio de primavera. Es decir, entre marzo y abril. Aunque se desvinculó del calendario hebreo, se mantuvo la raíz simbólica. La fecha de la Semana Santa se calcula todavía a partir de la luna llena del mes de Nisán. Este mes suele caer entre marzo y abril, dependiendo del año. Porque el calendario judío es lunisolar, se basa en las fases de la luna y el ciclo solar. La Pascua judía Pesaj. La Pascua judía, o Pesaj, celebra la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto. Este evento se relata en el libro del Éxodo, en el Antiguo Testamento. Según la tradición, Dios envió 10 plagas sobre Egipto. En la última, la muerte de los primogénitos. Los israelitas marcaron con sangre de cordero las puertas de sus casas, para que el ángel de la muerte pasara por alto, en hebreo, Pesaj, sus hogares. ¿Cuándo se celebra? El 14 del mes de Nisán, según el calendario hebreo. Esto ocurre entre marzo y abril en el calendario gregoriano. En Israel, la festividad dura 7 días. Pero en la diáspora judía, se celebra durante 8. Baguette rituales y símbolos. Seder de Pesaj, una cena ceremonial donde se leen pasajes de la Agadá. Se beben 4 copas de vino, y se consumen alimentos simbólicos. Matzah, pan sin levadura, que recuerda la prisa al salir de Egipto. Hierbas amargas, simbolizan el sufrimiento de la esclavitud. Jaroset, una pasta dulce que representa el barro con el que los esclavos fabricaban ladrillos. Durante toda la Pascua, está prohibido consumir alimentos fermentados, conocidos como hametz. Esto recuerda la pureza y la urgencia con la que se produjo el Éxodo. Pesaj no es solo una celebración histórica. También es un llamado a recordar la libertad, la justicia y la identidad del pueblo judío. Para muchos, también es una oportunidad de reflexión espiritual y renovación personal. Orígenes históricos de la Semana Santa. ¿Cómo se fijó la fecha de la Semana Santa en el calendario cristiano? Todo comienza con la Pascua de Resurrección, el evento central del cristianismo. Desde los primeros siglos,
Hubo debates entre los cristianos sobre cuándo debía celebrarse esta fecha. Algunos grupos celebraban la Pascua el 14 de Nisán, al mismo tiempo que los judíos celebraban el Pesaj, sin importar el día de la semana. Otros, especialmente en Roma, preferían celebrarla siempre en domingo, para resaltar el día de la resurrección de Jesús. Este desacuerdo se conoció como la controversia cuartodecimana. Cuartodecimanos eran los que celebraban el 14 de Nisán. Para resolver esto, el emperador Constantino, ya convertido al cristianismo, convocó el Concilio de Nicea, en el año 325. Uno de los acuerdos principales fue unificar la fecha de la Pascua. Se decidió que la Pascua cristiana se celebraría el primer domingo después de la primera luna llena posterior al equinoccio de primavera, el 21 de marzo. Esto significa que la fecha de Pascua puede variar entre el 22 de marzo y el 25 de abril. Así, aunque se desvinculó del calendario hebreo, la celebración sigue indirectamente conectada, porque aún depende de un ciclo lunar. Una vez fijado el domingo de resurrección, todo el resto de la Semana Santa se estructura hacia atrás. Domingo de Ramos, una semana antes. Jueves y Viernes Santo, los días previos. Sábado Santo, día de espera. Miércoles de ceniza y la Cuaresma, 40 días antes del Domingo de Ramos. Durante estos días, se conmemoran los momentos más importantes de la vida de Jesús. Su entrada triunfal en Jerusalén, su pasión, muerte y resurrección. La Pascua cristiana. La Pascua cristiana celebra la resurrección de Jesucristo, al tercer día después de su crucifixión. Es la culminación de la Semana Santa. Y el evento más importante de toda la fe cristiana. ¿Cuándo se celebra? El domingo después de la primera luna llena posterior al equinoccio de primavera. Es decir, entre el 22 de marzo y el 25 de abril, según el calendario gregoriano. Esta celebración da inicio a un periodo litúrgico conocido como el tiempo pascual, que dura 50 días, hasta Pentecostés. Rituales y símbolos. Vigilia pascual, se celebra la noche del sábado santo al domingo de Pascua. Durante esta ceremonia se enciende el cirio pascual, que representa a Cristo resucitado, la luz del mundo. Huevos de Pascua, símbolo de nueva vida y resurrección. En muchas culturas, se decoran o se esconden como parte de juegos para niños. Conejo de Pascua, un símbolo popular de fertilidad y renovación. Su origen es pagano, pero con el tiempo fue incorporado a la tradición cristiana. La Pascua cristiana es mucho más que una fiesta. Es un símbolo de victoria sobre la muerte, esperanza, renovación y salvación. Representa el corazón de la fe cristiana. La creencia en un Cristo vivo, que ofrece vida eterna a quienes creen en Él. Relación entre ambas Pascuas. Aunque la Pascua judía y la cristiana tienen significados distintos, ambas celebran la redención y la liberación del pueblo. Para los judíos, la Pascua recuerda su liberación de la esclavitud en Egipto. Mientras que para los cristianos, la Pascua es la celebración de la resurrección de Jesús. El triunfo sobre la muerte y el pecado. Jesús celebró una cena de Pascua judía con sus discípulos antes de su pasión. Para los primeros cristianos, Él se convirtió en el nuevo Cordero Pascual. Su sacrificio trajo una nueva forma de liberación, la liberación espiritual. Así, mientras los judíos recuerdan la salida de Egipto y la lucha por la libertad, los cristianos celebran la resurrección como el triunfo sobre el pecado y la muerte. Aunque los significados divergen, ambas Pascuas comparten un mensaje común: redención, esperanza y transformación. Ambas festividades nos invitan a reflexionar sobre la libertad. Y a recordar que, en momentos de sufrimiento, siempre hay esperanza y una nueva oportunidad.